Bueno, buen día. Bueno, estamos en familia, así que espero que sea un buen taller, que aparezcan preguntas al final. A mí me toca la moderación. Y bueno, voy a dar paso a esta charla, que en realidad hace foco un poco en tratar de ver cómo se tienen que pensar los híbridos, o cómo se piensan los híbridos de maíz desde el punto de vista de la sanidad. Y más allá del achaparramiento, que es lo que hoy nos tiene bastante preocupados, también pensar un poco cómo son el resto de las enfermedades a partir de la mirada de un fitopatólogo y de una mejoradora que trabaja en genética de maíz. Así que bueno, los dejo con ellos, que son los importantes. Yo soy acá un colaborador. Buen día a todos, ¿cómo están? Un gusto poder estar participando. Gracias a REM por la invitación, gracias Juan por la introducción. Y bueno, la idea es justamente hacer un poco de hincapié en esto que les estaba diciendo recién Juan, de hablar de cómo generamos un híbrido de maíz o la importancia que tienen las distintas etapas para pensar un híbrido que después puede llegar a ser comercial, ¿sí? Y en esto hay un montón de variables que podemos tener en cuenta y muchas cosas que tenemos que sí o sí ir priorizando, pero sin lugar a dudas que tanto en híbridos de maíz, que hoy lo que estamos hablando, pero en variedades de soja, en variedades de trigo, siempre el foco principal, el target número uno a donde tenemos que apuntar es, bueno, que el material que vayamos a estar sembrando para esa región, para esa zona, para esa fecha de siembra, para el manejo que cada uno esté pensando, tenga el máximo potencial posible, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, si ustedes buscan las encuestas que se hacen normalmente, cómo se busca un híbrido de maíz, siempre gana el potencial de rinde, ¿tá? Entonces, uno de los puntos fundamentales es lo que tenemos que tener en cuenta, pero sin lugar a duda también viene atado a que ese potencial esté atado a una cierta estabilidad, ¿sí? Que esa variabilidad no sea tan alta, tan grande, y que tenga la flexibilidad de poderse utilizar en distintas fechas de siembra o en distintos manejos, o si tuviste que retrasar por algo la situación en la cual estás utilizando ese híbrido, tenga una cierta estabilidad. Entonces siempre se está buscando materiales que tengan alto potencial y que tengan esa estabilidad realmente muy marcada. Sobre todo ahora en los maíces de fecha de siembra tardías, que sabemos y lo vamos a ver ahora en Argentina, han ganado muchísimo espacio y también ha cambiado un poco la forma de ver la sanidad del cultivo, que es la tercera pata, que normalmente muchos de los semilleros o muchas de las empresas están trabajando en genética de maíz, tienen como un estándar. Tienen que tener alto potencial, tienen que tener estabilidad, y la sanidad es algo transversal que va cruzando en distintas situaciones, y por eso siempre decimos muy parecido a lo que dice el logo de este año de APRESID, que todo está conectado con todo, ¿no? Es muy difícil sacar la potencialidad, o sacar un híbrido de alto potencial y que se enferme, se caiga, se vuelque, se quiebre o tenga algún problema sanitario muy importante. Lo mismo, la estabilidad se lo da esa capacidad de poder estar en distintos ambientes y seguir produciendo de una manera muy importante. Pero sin lugar a duda, hay prioridades y hay regionalización. Eso depende del mercado, depende de lo que se esté pidiendo, depende de lo que tengamos que estar generando con todos los cambios que se van generando, ¿sí? Y ahí vamos a ver ahora que hay un cambio sanitario muy grande en el país que va llevando que no tengamos que tener la misma prioridad que teníamos, por ejemplo, hace unos 10 años, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en eso, fíjense que venimos, y este slide es repetido acá en APRESID, lo van a buscar si buscan alguna de mis charlas de hace ya 10 años, y es el mismo, de que venimos registrando un cambio muy grande en el aumento y tanto de la presencia como la intensidad de enfermedades, ¿sí? Hace alrededor de 10 años que cambió cómo mirábamos el cultivo de maíz. Si nos ponemos a pensar, siempre era el target sanitario mal de Río Cuarto, ¿sí? Mal de Río Cuarto, después empezó algo de roya, pudriciones raíz y tallo, pudriciones de espiga, era como lo que se buscaba principalmente desde la parte sanitaria de un híbrido de maíz. Hoy estamos en la última parte, ¿sí? Donde vemos que tenemos que tener sanidad sobre mal de Río Cuarto, achaparramiento, un montón de necrosis que dependen de la zona o la fecha de siembra, manchas foliares, nematodos, complejo de bacteriosis. Realmente estamos frente a una situación que sanitariamente en el cultivo de maíz es totalmente distinta a lo que nos estábamos acostumbrados hace 10 años. Es más, si buscan la bibliografía de la Facus o de los libros, cuando veían algo de enfermedades de soja, un montón de enfermedades de fin de ciclo, roya y algunas otras más, los distintos cultivos así, maíz, roya o mal de Río Cuarto, y no pasaba mucho más de eso.
Hoy estamos hablando, justamente en contexto, y muchos de los que están acá, pensando a ver qué pasa con el achaparramiento, qué pasa con el carbón de la panoja, ¿sí? Que son enfermedades que no estaban en el radar como estamos hoy pensándolo. Y esto tiene muchas explicaciones, pero lo podemos plantear desde las características agronómicas, como lo estamos generando o produciendo el cultivo de maíz, ¿sí? Y esto es una forma arbitraria que también generé hace varios años para tratar de entender cuáles fueron los cambios que hacemos como agrónomos para ir propiciando estas condiciones que se desarrollan enfermedades. Y fíjense que siempre abajo, no se ve, perdón acá, la pantalla no se ve lo mismo que... Listo, pero ahí lo vamos a volver. Acá abajo, ahí está, muchas gracias al que sacó. Bien, volvemos entonces. Fíjense que la base es que estamos parados en una siembra directa muy grande en Argentina. Comparado con otros países, siempre hacemos el parangón, ¿qué es lo que nos pasa con los potenciales de rinde, con la genética, con Brasil o con Estados Unidos? Y la forma de producir es absolutamente distinta, las rotaciones son distintas. En Argentina hemos crecido muchísimo en la rotación con maíz. Si nos paramos en el centro norte, ¿sí? Nos habíamos parado como sistema productivo muchísimo en el cultivo de maíz, la gramínea que le dio estabilidad, ¿sí? Y que nos daba la posibilidad de seguir produciendo soja y nos abrió puertas a seguir creciendo en cantidad de hectáreas, por ejemplo, en el cultivo. Y eso hace que tengamos que tener en cuenta que tenemos una base que nos dificulta desde el lado de vista sanitario, porque tenemos mucho inóculo rastrojo que va quedando año a año y tenemos muchísimas regiones donde el maíz está en mayor proporción que soja y tenemos lotes de maíz sobre maíz, inclusive lotes que han tenido hasta esta campaña 4 o 5 campañas de maíz sobre maíz, que antes eso era impensado. O también hay que verlo, de nuevo lo que le decía la regionalización, si vamos de la autopista Córdoba-Rosario hacia el sur, eso no pasa tanto, ¿sí? Es más lógico encontrar soja sobre soja que maíz sobre maíz, pero hacia el norte sí es mucho más común. Pero el cambio grande se da cuando empezamos a adoptar de forma masiva en el país la fecha de siembra tardía. Eso cambia absolutamente cuáles son las condiciones ambientales conducentes donde estamos sembrando nuestro cultivo. El maíz pasa de sembrarse principalmente en septiembre y octubre a sembrarse prioritariamente en diciembre y enero, y eso hace que pase su periodo crítico, su periodo de mayor susceptibilidad, con condiciones ambientales que son mucho más conducentes para la gran mayoría de las enfermedades. Y eso es, sembramos tarde y lo cosechamos mucho más tarde. Esta campaña no, pero si estuviésemos en una campaña normal, normalmente en esta época todavía tendríamos un montón de hectáreas a cosechar, ¿sí? Es lo que nos pasa y eso hace que el cultivo, esperando que baje la humedad naturalmente, tenemos que dejarlo en los lotes mucho más tiempo y ahí se magnifican un montón de problemas sanitarios. Sin lugar a dudas, también tenemos que tener en cuenta que tenemos una genética que también fue cambiando en estos últimos años. Y esto es una tendencia de hace ya varios años, que hacia el centro-norte del país sembramos más materiales templados que materiales tropicales o materiales templados por tropical, que no han tenido una selección o una genética que no ha podido ser seleccionada frente a altas presiones de enfermedad. Y lo estamos posicionando en lugares donde la presión ambiental hace que las enfermedades se expresen de mayor manera. Entonces eso también hizo que nos encontremos con los famosos puentes verdes o puentes marrones. Enfermedades que antes veíamos solamente en el norte, Salta y Tucumán, por ejemplo, cercosporiosis, de golpe la empezamos a ver en Chaco, en Santiago, en Córdoba se instaló y no salió más. Y hoy es una de las enfermedades número 1 que tenemos en Córdoba, pero también llegó hasta Pergamino, una enfermedad netamente o de características siempre más tropical. Como para darles un ejemplo, y eso pasó con el achaparramiento, pasó con otras enfermedades, pero es importante entenderlo de que tenemos, a diferencia de Brasil o Estados Unidos, fechas de siembra muy extensas, distinto en el cultivo todo el tiempo en los distintos lotes del país, con condiciones que son más o menos semejantes. Brasil tiene otra fecha de siembra, pero tiene muy divididos las zonas donde están. Hay mucha distancia entre una y la otra, entonces la continuidad no es tanta como la de Argentina. Por otro lado, tenemos un cultivo que no tiene la característica de ser tan monitoreado, ¿sí? Es un cultivo que es difícil de monitorear, es lógico 2,5 metros, 3 metros cuando llega a floración, entrar a verlo y sacar un dato correcto, conciso, constante, que diga, che, esto es lo que tenemos, es mucho más complicado que un cultivo más rastrero, más soja, maíz, maní, trigo, ¿sí? En los cuales podemos entrar, caminar mucho más fácil. Y normalmente también ahí hay que tenerlo en cuenta que tuvimos una sinergia para llegar a esta situación, desde que el lado tanto
los que venden semillas como los que compran las semillas y el sector productivo tenían esa necesidad de decir, bueno, es el cultivo que menos monitoreamos. ¿Por qué? Porque es el cultivo más caro, de mayor genética, de mayor inversión, y eso hace que, por un lado, el productor que tiene que comprar una bolsa muy cara o el técnico que está diciéndole tenés que comprar esto porque es lo mejor para nuestra zona y tenés que hacer esta inversión, bueno, no quiere tener problemas a futuro. Y por otro lado, los semilleros, buscando esta selección constante de mejor potencial, mejor estabilidad y también mejor sanidad, te propongan que este es un híbrido plástico espectacular que no va a tener ningún tipo de problema. Ahí es donde vamos a ver ahora cómo es cierto que buscando ese mejoramiento siempre hay materiales de mejor comportamiento, pero siempre hay cosas que se nos pueden ir cambiando. Y estamos en biología y sabemos que todas las enfermedades se van acomodando y hay enfermedades que un día se expresan más y otro menos. Sabemos que muchas de las enfermedades que tenemos a campo tienen variabilidad genética altísima y que se van acomodando a las distintas presiones. Por eso también está bueno entender de que tenemos que acompañar el cultivo con mucho más monitoreo y este año con el achaparramiento van a ver que ya lo estamos monitoreando como nunca habíamos monitoreado el cultivo de maíz. Estamos monitoreando las condiciones restrictivas, ¿sí? ¿Hay heladas, no hay heladas? ¿Qué le hace eso al achaparramiento? ¿Qué le hace eso a los maíces guachos? Estamos monitoreando condiciones conductivas. Empezó a hacer calor en tal lugar y hay más presencia o más actividad de chicharrita. Ya estamos viendo otro tipo de monitoreo. Un tercer tipo de monitoreo, ya estamos todos con las redes de trampas amarillas o la red de trampas de arrastre. Y no solamente eso, sino que ya tenemos en la cabeza de que vamos a tener que monitorear el cultivo de maíz desde su implantación para no tener ningún susto. Entonces ya esto cambió, o por lo menos también veamos lo bueno que tiene una problemática tan grande como el achaparramiento para hacernos cambiar un poco y decir, al cultivo lo tenemos que acompañar mucho más que antes, ¿sí? Por otro lado, es un cultivo de alta tasa de fertilización y eso hace que en algunos casos puedan predisponerse a algunas enfermedades o en los casos en los que no lo hagamos y lo estamos exigiendo, también tengamos problemas con enfermedades que avanzan cuando el cultivo está deficiente en fertilización. Y también, si ponemos en este cambio de sistema tan grande, tenemos que pensar que en los últimos años hemos triplicado o cuatriplicado en algunas zonas los cultivos de cobertura y eso hace que la dinámica poblacional, tanto de vectores como de enfermedades que están en el suelo, tiende a cambiar. Entonces tocamos algo en el sistema y seguramente en algún otro lado salta. Por eso, frente a este contexto, vemos que hay un aumento de enfermedades muy marcado y a eso también tenemos que tener en cuenta que en los últimos años hubo un cambio muy grande en la genética de maíz. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar de nuevo 10, 15 años atrás, hablábamos de que el cultivo de maíz tenía un periodo crítico muy importante, muy concentrado, 15 días antes, 15 días después de floración, y el número de grano explicaba principalmente cómo generaba el rendimiento de cultivo. Hoy sabemos que hay híbridos que lo hacen mayoritariamente con el peso. Lógicamente, el número tiene que estar, si no, no va a haber peso. Pero el peso en sí, del peso de grano, ha tomado un valor muy grande para justamente tener esta estabilidad de rendimiento que estamos hablando. Estamos buscando materiales de alto potencial, pero alta estabilidad. Y la estabilidad se lo da que pueda sufrir estreses en distintos momentos y esos estreses, ¿sí? Pasarlos, los va a sortear si tiene capacidad de seguir generando alto peso de grano. Entonces, mucha de esa genética al cambiar también nos está mostrando que se estiran los famosos periodos críticos y ahí es donde tenemos que ver qué pasa con la sanidad de ese cultivo. ¿La vamos a acompañar para que genere ese rendimiento o no? Y frente a este alto contexto que les decía, tenemos distintas situaciones que vamos a desglosar un poquito rápidamente, pero tenemos de distintos carbones, achaparramientos, pudriciones de raíz y tallo, enfermedades foliares que hoy hacen que haya una necesidad de un mayor conocimiento de lo que pasa en el cultivo de maíz y también hay una mayor demanda. Fíjense esta demanda de ustedes hoy estábamos ahí afuera y nos preguntaban, bueno, estas chicharritas que cayeron en las trampas, ¿es mucho o es poco? Che, ¿cuánto es? Eso tiene implicancia en ver el número de chicharritas con la prevalencia, la incidencia. ¿Qué severidad podemos llegar a tener? Preguntaban hace un rato, ¿sí? De achaparramiento con esa cantidad de chicharritas. Fíjense que empezamos a hablar de manera muy técnica y la idea de ahora era tratar de recabar algunos conceptos de fitopatología o epidemiología y recordarlos pensándolo con estas enfermedades. Y la enfermedad que esta campaña fue epidémica al principio de la campaña y que nos llamó y que también fue disruptiva porque nos hizo trabajar como hacía muchísimo tiempo que no trabajamos de manera interdisciplinaria e interinstitucional
semilleros, INTA, universidades trabajando para ver el carbón de la panoja, que esta campaña tuvo en las fechas de siembras tempranas en una zona sur de Córdoba y sur de Santa Fe, de una manera muy agresiva, que empezamos a elaborar con esto y a hacer distintas giras diciembre y enero, mientras veíamos que algo de achaparramiento ya en la zona norte estaba siendo problemático. Es más, nos juntamos, Xavi estuvo en las giras, muchos de los semilleros también, de los que están acá presentes. Ya estábamos hablando y viendo la magnitud que tenía el carbón de la panoja, que para quien no lo conoce es este que tenemos acá, que no es el carbón común, ¿sí? Y está bueno que lo vayan viendo y lo vayan reconociendo, pues es un carbón que durante 75 años, casi 80, no estuvo presente en Argentina y ahora en la campaña, justamente saliendo de la pandemia, lo empezamos a determinar de nuevo. Tuvimos que hacer todo un trabajo de secuenciación, conocerlo, estar seguro de que realmente era este carbón, porque es un carbón que durante 80 años no estuvo presente en Argentina. Entonces, también es una enfermedad que estamos generando conocimiento nuevo y que si hacemos el parangón con achaparramiento es totalmente distinto. Venimos con una enfermedad que no conocíamos nada o que estaba en los libros, pero que ahora sí es muy importante y estamos generando información. Y el achaparramiento es una enfermedad que tenemos grandes referentes a nivel nacional que han trabajado desde el lado de las chicharritas y del lado de las enfermedades con mucho conocimiento básico, pero con un contexto totalmente distinto. Entonces ahí decimos, che, tenemos dos situaciones sanitarias completamente diferentes. Pero desde la campaña 2021, como les decía, desde donde fueron las primeras de determinación del carbón de la panoja, miren cómo creció a esta campaña, solamente en 3 campañas, ¿sí? Con la magnitud de esos círculos que tienen ahí, que eso es incidencia. Incidencia es la cantidad de plantas afectadas. Y esa cantidad de plantas afectadas son cantidad de plantas muertas, plantas que no produjeron. Entonces un lote de un 30, 40%, como hubo muchos de esta campaña, son un 30, 40% de plantas que no van a rendir absolutamente nada. Y es lógico que, fuera del carbón de la panoja, pensemos este 23-24 como un año totalmente distinto. Todos los años son distintos, pero este año fue con una señorita que nos trajo acá una novedad, digamos, de una situación totalmente distinta, con la chicharrita trayéndonos el achaparramiento a zonas donde no estábamos acostumbrados, en cantidades donde no estábamos acostumbrados de verla. Siempre estuvo, sabemos que es una enfermedad que siempre estuvo presente, hay un montón de trabajos que así lo demuestran y en años anteriores hemos hecho análisis y siempre dio positivo, pero fíjense que cuánto había antes, ¿sí? Y de nuevo, un poco para responder lo que me preguntaban hace un rato, si iba a ser importante o no ese número de chicharritas. Históricamente, fíjense qué buen trabajo durante 20 años, viendo la prevalencia. Prevalencia es un dato de decir, es un dato regional, es decir, cantidad de lotes que eran positivos para espiroplasma, no para todo el complejo del achaparramiento, pero para espiroplasma. Y ven que había una variabilidad, hubo años que menos o más, pero siempre en algunos lados NEA y NOA, ¿sí? Estamos hablando de NEA y NOA, teníamos esa presencia. Ahora, cuando íbamos a datos de incidencia, este trabajo de Marcelo Druete y el grupo de María Paz Jiménez Pezzi, fíjense que en incidencia, miren los datos de incidencia que vemos. Incidencia es cuántos de acá son pelados, caso mío, ¿sí? O cuántos no, pero no cuán pelados, ¿sí? Entonces ahí empezamos a hacer, nos vayamos viendo, decir, che, una cosa era ver lotes, otra es ver cuántas plantas teníamos enfermas, ¿sí? Y fíjense que los números eran muy bajos y datos de severidad realmente eran muy pocos, ¿sí? Por eso, para entender que la situación de este año que pasamos es totalmente atípica a todo lo que veníamos registrando anteriormente. Justamente cuando vemos esa necesidad de medir un poco más, van a ver que cuando veíamos o hablábamos de severidad, otro concepto de fitopatología, ahí veíamos que había distintas formas de medirlo, que cuando hay baja presión nos alcanzaban las formas en lo que veníamos haciéndolo. Cuando hay una presión tan grande como en la campaña pasada, capaz que teníamos que sumarle otro tipo de mediciones. ¿Se puede hacer en todo? Capaz que no, pero sí para tratar de pensar de que en un contexto distinto tenemos que tener la capacidad de pensar de forma distinta. E inclusive pensar que nos vamos a tener que ver cosas que normalmente veníamos planteándoles a ustedes con enfermedades foliares, esto lo planteamos un montón de veces con tizón o con roya, de decirles que había distinta capacidad de enfermarse un híbrido, que es la resistencia y la susceptibilidad, es lo que vemos
qué capacidad tiene el patógeno de pasar las barreras de defensa de un hospedante y qué capacidad tiene el hospedante de defenderse, y eso es una cara de la misma moneda, es la resistencia o la susceptibilidad. Vemos un montón de síntomas o no vemos nada de síntomas, pero no estamos hablando de la capacidad de seguir produciendo a pesar de tener síntomas, que es la tolerancia. Y ahora va a ser muy importante que veamos este tipo de pautas y que las tengamos claras, porque así como con los semilleros crecimos en cantidad de hectáreas en maíz y pudimos irnos al norte, y el norte creció y fue a través de la genética, también ahora vamos a tener que estar apoyados en la genética para seguir manteniendo eso, pero viendo qué le pedimos, qué vamos a necesitar. ¿Sí? Y no va a ser resistencia. ¿Sí? Ya después seguramente Xavi les va a contar un poco más. Resistencia es mucho más específica, necesitamos un trabajo totalmente distinto y nos vamos a tener que acostumbrar en estos próximos años a trabajar con materiales que tengan tolerancia. Es decir, vamos a vivir con niveles de enfermedad, pero que esos niveles de enfermedad van a dejar permitir producir. Entonces también vamos a tener que convivir con niveles de enfermedad, con síntomas, con incidencia, con severidad y también con tolerancia. Saber que va a haber enfermedad, pero que vamos a tener que buscar materiales que tengan esa capacidad de seguir produciendo a pesar de. Y eso es muy marcado, por ejemplo, cuando veíamos estas fotos este año, que hubo muchísimas, ¿sí? Que veías un material completamente verde y uno que se había secado de manera anticipada, y dicen, bueno, este tiene resistencia, este no tenía tanto así. Cuando vemos un poco, así pasa, ¿sí? Y empezamos a ver cómo generaban el rendimiento, tanto los que tenían síntomas como los que no tenían tantos síntomas, tenían capacidad de seguir produciendo o no. Entonces ahí es donde empezamos a unir. Una cosa es lo que vemos, cómo responde fenotípicamente la planta, y después cómo responde a la capacidad de seguir produciendo. Todos esos conceptos van a ser muy importantes para que entendamos también qué vamos a hacer con el mejoramiento. Y también nos sirve todo esto de entender fitopatología o epidemiología para entender cuáles fueron los factores que contribuyeron a que se generara esta epidemia que tuvimos este año. Fíjense que volvemos a conceptos básicos que vimos en el FACU: inóculo inicial y tasa, ¿sí? Que es un poco lo que están preguntando recién. ¿Cuál va a ser el inóculo de las chicharritas? ¿Sí? El inóculo ahora va a ser un vector que nos va a estar llevando a una enfermedad. Ahora, ¿cuál va a ser la tasa de reproducción que va a tener la chicharrita? ¿Va a ser totalmente distinta o no? El año pasado se le dieron todas las condiciones. Tuvimos un año con condiciones subtropicales, con muchísima humedad relativa, altas temperaturas en todo el país, lo que necesita la chicharrita, que es lo que hace normalmente en el norte, porque tiene esas condiciones que se dieron más en el sur. Estuvo muy cómoda. ¿Este año va a estar tan cómoda? Con estas heladas que tuvimos, ¿qué le está haciendo? ¿Va a poder seguir reproduciéndose de la misma tasa? Entonces ahí es donde empezamos a decir, bueno, todo esto que veníamos hablando de las hipótesis de 3 años de seca consecutivos, de todos los lotes abandonados que quedaron, que generaron maíces guachos donde la chicharrita hizo todos sus primeros ciclos. Tuvimos un invierno absolutamente distinto a lo que fue muy benigno, que le dejó permanecer tanto la chicharrita como los maíces guachos enfermos. Sembramos con cualquier pulso de siembra que teníamos, fuimos sembrando porque veníamos un año seco y había que sembrar. Le dimos un puente verde genial. Entonces todo eso está muy atado a que entendamos de nuevo cuál es ese inóculo inicial y la tasa, sabiendo que es multivariable, que no lo vamos a aplicar de una sola forma, pero sí tratar de entender y tenerlo en la cabeza de que son un montón de variables que nos ayudan a entender qué es lo que pasó con esa dinámica. Pero también, así como vemos dinámicas, vemos interacciones, ¿sí? Y también vamos a tener que plantearlo con los semilleros cuando hacen su mejoramiento, cómo están haciendo para mejorar con frente a las interacciones. Porque no fue solamente el chaparramiento este año, fue también todas las condiciones estresantes que tuvimos que jugaron un papel clave para que se sobreexpresara los síntomas de chaparramiento o los síntomas de pudrición y raíz y tallo o secado anticipado, ¿sí? Tuvimos periodos, sembramos, como están viendo acá, sin agua en la gran mayoría del país, con muy poco perfil. Después tuvimos estrés térmico, tuvimos estreses hídricos, tuvimos baja radiación en marzo y abril, que eso hace que aumentemos las tasas de removilización y le demos también oportunidad, ¿sí?, a todos los patógenos de suelo que andan dando vuelta y que tengan la capacidad de hacer ese secado anticipado, que también confunde y complejiza el sistema. Entonces, obviamente, hay un montón de patógenos que andan dando vuelta ahí, no vamos a entrar, pero es fundamental también que tengamos un buen mejoramiento para todo ese complejo de patógenos de suelo. Y no olvidarnos que convivimos normalmente con patógenos foliares, que siempre están
algunas veces un poco más, un poco menos, pero tenemos arroya común o tenemos más hacia el centro-sur, más hacia el centro-norte, tizón y cercóspora como las enfermedades más importantes foliares, que además sabemos que tienen altísima variabilidad. Roya todos los años genera variabilidad intrínseca en Argentina, que sabemos que en el hemisferio sur es uno de los pocos lugares donde lo hace, entonces sabemos que tenemos que convivir con una enfermedad que en cualquier momento se puede acomodar. Tizón sabemos que también tiene mucha variabilidad, cercóspora lo estamos estudiando, entonces también tenemos que tener en cuenta que esto se pueden acomodar. O por ejemplo, pensémoslo así a grandes rasgos, ¿qué hacemos si este año todos los semilleros se quedan solamente con los híbridos que son muy buenos para achaparramiento? Pero fueron muy buenos este año. ¿Qué sabemos de su comportamiento para tizón, para cercóspora, para pudriciones de raíz y tallo? Si el año que viene o el otro se acomodan y no tenemos tanto achaparramiento, pero se les dan las condiciones a las otras enfermedades. Entonces también tenemos que estar atentos a ver qué es lo que le estamos pidiendo o pensar en enfermedades que nunca le damos tanta importancia como bacteriosis foliares, que hay un montón dando vuelta. Y también, de nuevo, vamos a pensar en que complejizan el sistema y están en este vínculo de aumento de la presencia o intensidad de las enfermedades. Y justamente acá es donde nos da una mano grandísima el avance de mejoramiento genético. Si se acuerdan, tizón era en 2005 la enfermedad o el target número 1 en el cultivo de maíz. Esos son ensayos que los sembramos justamente después de la pandemia con genética vieja, genética más moderna y genética de los últimos años. Frente a una misma presión, fíjense cómo la genética vieja era muy susceptible, fuimos cambiando, mejorando la genética y ya tenía un mejor comportamiento, y hoy estamos comercialmente, o tenemos los híbridos en el mercado, que tienen un comportamiento muy mejorado para esta enfermedad. Ese es el camino que vamos a tener que seguir con todas las enfermedades. Pero la gran pregunta y la idea de lo que estamos hoy, para darle a pie a Xavi, es decir, ¿cómo se hace para que los semilleros puedan producir híbridos de esta forma para todas las enfermedades? Después me quedo para las preguntas. Bueno, gracias Tino por la presentación, gracias también a la REM por la invitación. Voy a tratar de hablar de un poco general de cómo todos los semilleros trabajamos para poder hacer selección genética, ¿no? Los avances de la genética también fueron avanzando con el avance de la tecnología, ¿no? Antes, Tino comentaba, mucho de la selección que se hacía y se hace hasta el día de hoy, se hace mirando el fenotipo en el campo, o sea, mirando la planta en el campo. Hoy, además, todo ese avance fenotípico o esa selección también se hace a través de genómica, o sea, selección genómica. Entonces, eso nos permite ir avanzando también mucho más rápido. Despreocúpense que no voy a entrar en ese nivel de detalle porque los voy a confundir, pero hoy podemos también avanzar y hacer todo ese avance de selección gracias al progreso de la selección genómica. Bien. Seleccionar no es ni más ni menos que ir al campo, mirar, observar. La selección no es nueva, la selección ya, de hecho, la selección de maíz. ¿Puedo agarrar el otro? Ahí se escucha, vamos a bajar. La selección de maíz no es nueva, es algo que ya los incas, los aborígenes en su centro de origen comenzaron a hacer. Para aquellos que no lo conocen, es el teocinte. El teocinte es el maíz ancestral. Todavía tenemos teocinte en la zona de origen, que es México. Hay plantas de teocintes en toda Latinoamérica. Y era una espiga dehiscente, o sea, esos granos se caían. ¿Qué hicieron los aborígenes? Los aborígenes sabían de ese potencial, durante siglos seleccionaron para poder obtener algún tipo de maíz como este. Maíz en el cual las espigas, los granos no caían, entonces ellos los podían procesar para alimentarse, porque sabían del valor del maíz. Ese potencial, imagínense que hasta el día de hoy, todas las empresas semilleras lo seguimos utilizando. Eso quiere decir que el maíz todavía nos da potencial para poder seleccionar. Y tenemos las espigas comerciales como las que se ejemplifican ahí. Bien, ahora, tenemos esta fórmula que todo el mundo conoce o que en términos productivos la vamos a resumir como rendimiento, ¿no? Que es la R. ¿Qué es el rendimiento? ¿Qué es lo que nosotros producimos? Esa espiga de maíz que nosotros tenemos en el campo. Ese rendimiento se compone de dos cosas, del germoplasma, que es el híbrido que sembramos, y por otro lado el ambiente donde lo sembramos, que ya, bueno, Tino hizo todo un muy buen resumen de todos los ambientes y condiciones que nosotros mismos generamos para ese maíz. Desde el punto de vista genético, esta fórmula se compone de que el fenotipo, o sea, lo que yo veo en el campo, es la interacción entre el genotipo, o sea, el germoplasma, y el ambiente donde lo pongo. ¿Por qué digo fenotipo? Porque nosotros en el campo vemos una espiga de maíz,
pero esa espiga de maíz tiene que tener un montón de características adicionales para que la pueda cosechar. Pero el resultado final es el rendimiento, que es lo que queremos. Entonces, germoplasma, ambiente. Ese ambiente, todos decimos, el ambiente, sí, donde lo siembro. Sí, pero donde lo siembro, ¿qué tengo? Tengo fertilización, tengo densidad, tengo fecha de siembra, tengo condiciones de manejo de plagas, condiciones de manejo de las enfermedades, manejo de las malezas, agronomía sustentable. O sea, le estamos pidiendo mucho al ambiente también. Pero fíjense lo que le pedimos al germoplasma. Y estas son cosas que todos los productores, cuando uno pregunta, y nosotros lo sabemos, le pedimos. ¿Qué le pedimos? Le pedimos que tenga potencial de rendimiento, que además sea estable, porque tenemos la costumbre de sembrarlo en toda la Argentina, de norte a sur, que sea precoz, que tenga biotecnología para tolerar distintas problemáticas de maleza y enfermedades, que tenga tolerancia a quiebres, que tenga tolerancia a vuelco, que tenga tolerancia a sanidad de caña, que tenga tolerancia a sanidad de hoja, que tenga tolerancia a bacteriosis, que tenga tolerancia a enfermedades virales. Que tenga tolerancia a qué más me falta. Bueno, altura de espiga y planta, porque la cosechadora, porque esto, porque lo otro. Le estamos pidiendo mucho, ¿no? Y todo eso, ¿dónde está? Está en nuestros genes, o en los genes del maíz. Entonces nosotros tenemos que explorar continuamente los genes del maíz y encontrar variabilidad genética para poder encontrar todo este pedido. Es como la lista del súper, que yo quiero que tenga esto, 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 esto y esto. Y esto no es mágico, esto lleva tiempo. Y ese tiempo en un programa de mejoramiento son prácticamente entre 7 y 8 años, dependiendo de la capacidad que tenga cada industria, cada empresa de poder hacer selección. Esto es un resumen muy gráfico de cómo avanzamos. Puede que haya gente que esté familiarizada con los procesos, gente que no. Pero para que nosotros podamos lanzar un producto en el mercado, un híbrido que tenga tolerancia a espiroplasma, además de que no se quiebre, no se vuelque, que tenga sanidad foliar, que tenga, bueno, todo eso. Para poder lanzar uno, nosotros estamos arrancando prácticamente con más de 1 millón de cruzamientos. Más de 1 millón de cruzamientos que año a año se seleccionan. Primero son pocas localidades, pocos ambientes, conociendo las poblaciones. Sobre esas pequeñas poblaciones hay poca información. Luego se seleccionan también con marcadores genéticos, marcadores fenotípicos, observaciones en el campo, unos pocos miles, de esos pocos miles pasan unos pocos cienes. Esos cienes ya hay toda una combinación a nivel industria en donde tengo que empezar a trabajar con biotecnología para introducir las distintas variables de evento, BT triple, VIP, Terapro 4, 3 septa, lo que sea, para poder llegar al campo de productor, que a lo mejor muchos han visto los ensayos en franja. Los ensayos en franja son los primeros pasitos de esos híbridos como precomerciales. Esos llegan a unos cienes, unos 10. Para llegar a esos 10, ya de acá hacia atrás pasaron 7 años, para que tengamos noción. Y van quedando muchos materiales que tal vez tienen potencial de rendimiento, pero no cubren con todas las otras cualidades que se le pide a ese híbrido. Y van quedando atrás en la cola. Y comercialmente después llegamos a tener 1 o 2 híbridos que llegan al mercado. Entonces, como resumen, partimos de unos miles de candidatos para después de 9 años tener los mejores candidatos que rindan, y hoy le estamos pidiendo que toleren a muchas enfermedades. Solo para que sepan, en el pasado la tolerancia a enfermedad era como decir, bueno, es algo lindo para tener en el híbrido, algo cosmético. Y a nivel industria o empresa era también competir con las competencias, ¿no? Porque la competencia sacaba un híbrido más sano, entonces nosotros teníamos que ganar mercado con híbridos más sanos. Porque y así sucesivamente era un nivel como de, bueno, vamos a ir mejorando en pro de también qué hacen los competidores. Hoy en realidad se le pide que el híbrido sea sanitariamente estable, porque sabemos que si el híbrido es sanitariamente estable, rinde más. Llevándolo a un ejemplo muy burdo, es como que te dice, no, uno va a trabajar mejor si está bien descansado. Si vos tenés poca hora de sueño, no vas a trabajar bien. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Si el híbrido es sanitariamente estable, probablemente rinda mejor, porque tiene más capacidad de expresar su potencial. Bien. ¿Qué más? Puede que muchos no estén familiarizados, pero para poder llegar a un híbrido, y es parte del proceso de esos 7 a 8 años de selección, el material genético que tiene variabilidad tiene que sufrir primero una depresión por endogamia, más conceptos ahora de genética. Esa depresión por endogamia no es ni más ni menos que llevar a un híbrido que tiene variabilidad genética
a una condición de línea, una línea pura, en donde todos sus genes no varíen. ¿Tá? Resumido ahí. Entonces, esa depresión con endogamia arranca en los programas de desarrollo de líneas, que también arrancan prácticamente 7 años, en paralelo al desarrollo de los híbridos. ¿Tá? ¿Qué se hace eso? Es básicamente en esta población, y tomando el ejemplo de Tino, tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos pelados, tenemos gente con más pelo, tenemos gente con lentes, sin lentes, más flaca, más gorda. Es viendo, dentro de toda esta población que tenemos, ¿qué es lo que el productor está observando ahora y quiere? ¿Y qué va a querer de acá a 8 o 9 años? Entonces, de esta variabilidad que yo tengo acá, selecciono. La señorita de pañuelo rosa, el señor de chaleco amarillo, y así las voy llevando y van avanzando en el proceso de selección. ¿Qué pasa? Al año siguiente tengo que volver a seleccionar sobre ese pool de personas otras. Bueno, que además tenga el pañuelo rosa y que sea alta. O que tenga el chaleco naranja y que además tenga, no sé, que se ve bien mate. Está justo ahí el ejemplo. Entonces, bueno, ahí empezamos a seleccionar. ¿Tá? Yo se lo hago muy sencillo, pero para que tengan noción. Justamente a raíz de, asociado a eso, tenemos también todos los genes, porque nosotros queremos que esa selección que vayamos haciendo también tenga diferencias. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a combinaciones híbridas, nosotros queremos explotar algo que se llama heterosis. Esa heterosis, ¿en qué se basa? En que dos líneas que difieren genéticamente, al ser cruzadas, pueden explotar ese potencial del cruzamiento, generando altos rendimientos. Entonces, fíjense todo lo que hay que observar, que la línea cumpla con los requisitos que queremos de tolerancia genética, no quebrado, sanidad, altura de planta, produzca polen, y un montón de todos los que les indiqué ahí, y que a su vez cuando combine con otra, sea un 10 en la materia. Entonces, es muy complicado, ¿no? Esto para que entiendan que no es fácil el proceso de selección y que se sigue seleccionando. Sumado a eso, y no voy a entrar en detalle, entra después el canal de la biotecnología para interesar todos los eventos. Entran después las dificultades de producción de semilla, porque todo esto entra en un proceso de incremento. Nosotros estamos partiendo de unos pocos granos para después llegar a bolsas que nosotros comercializamos. Y todo ese volumen de semilla tiene que procesarse e incrementarse progresivamente en toda esta cadena, que es también un sistema complejo. A lo largo de los testeos, nosotros vamos a partir de mucho material de selección, o sea, de esos miles o millones, para llegar a unos pocos híbridos, pero en su historia, cada línea y cada híbrido de selección va aumentando su conocimiento. ¿Ese conocimiento cómo se aumenta? Testeando en distintas localidades, en distintos ambientes, con fechas de siembra, exponiéndolas a distintos años, a distintas condiciones, interacciones con nitrógeno, interacciones con densidad, interacciones con aplicaciones. Todo eso va permitiendo que ese material genético sea expuesto a distintas condiciones ambientales para poder generar de unos pocos individuos mucha información. Información que después se brinda en los catálogos de producto, que los asesores técnicos tienen para cada productor. Toda esa información sale de 9 a 10 años de ensayo y muchos equipos trabajando en conjunto. Vamos a pasarla. Bien, entonces, ¿qué consideramos, ahora yendo en detalle entre todos esos pedidos que tenemos en la lista de supermercado para tolerancia a enfermedades? El programa de tolerancia a enfermedades puede variar de compañía a compañía, de empresa a empresa, de programa de investigación en programa de investigación, pero básicamente nosotros queremos ¿qué? Tenemos que considerar en realidad la variabilidad genética de la especie, o sea, la que estamos trabajando, soja, maíz, trigo, la variabilidad genética del patógeno, que ya lo comentó Tino, o sea, las razas de roya, las variaciones de tizón, cercóspora. ¿Por qué? Porque cada germoplasma puede reaccionar distinto a una variante del patógeno. Por ejemplo, tuvimos COVID, dentro de COVID, la Omicron, la beta, la gamma, la que sea, y no todos reaccionamos de la misma forma a una misma variante del patógeno. Acá pasa lo mismo. Entonces hay que considerar eso también. Y ahí la importancia de exponer el germoplasma a distintos ambientes. A su vez, el tipo de resistencia o heredabilidad de ese carácter. Tipo de resistencia o tolerancia, a veces si es heredable, si no es heredable, si es un carácter mayor que se expresa, si es un carácter menor que tiene que estar en una doble dosis homocigota para que se exprese,
Si es altamente heredable, porque generalmente está asociado a un gen de tolerancia, o sea, mi mamá y mi papá son rubios, entonces mi hijo va a ser rubio. Pero si mi mamá es rubia, mi papá es morocho, probablemente mi hijo sea morocho. Entonces hay que entender eso, cómo se comporta ese gen de tolerancia en el germoplasma. ¿Bien? Si es un gen mayor, es más fácil, pero también tiene riesgo de que ese nivel de tolerancia lo perdamos más rápido, por una presión de selección. Entonces, generalmente, todas las industrias semilleras trabajamos con genes cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una mamá alta, un papá bajo, los cruzo, mi hijo es medio, pero después el hijo de mi hijo por ahí es más alto. Entonces voy acumulando genes de interés que son más chiquititos, pero tienen más valor. Entonces la variación genética para ese patógeno o ese carácter va a ser menor, o sea, la presión de selección va a ser menor porque tiene muchos genes pequeños que se van expresando y modulando según el ambiente. Ya los confundí. Pero básicamente es así, donde por eso nosotros vemos en el campo las reacciones distintas a una misma enfermedad para un mismo híbrido. Porque en el ambiente donde esté ese híbrido puede inducir la expresión de genes distintos para un mismo patógeno. Entonces ahí vemos las variaciones de fenotipo. Que de hecho me pasó esta campaña con espiroplasma. Uy, tal híbrido, mirá, lo vi re mal en tal localidad, pero en esta otra la rompió, ante la misma presión de la enfermedad. Y bueno, esa es la interacción con el ambiente, claramente, y sus genes portadores. Bien. Para eso tenemos metodologías de inoculación. Vamos a pasar más rápido. ¿Por qué? Hay dos tipos de metodologías de inoculación. Inoculaciones a campo abierto, o sea, en términos oportunistas, que es la que todos nosotros vimos esta campaña, o sea, yo le expongo al híbrido a las condiciones ambientales y veo qué pasa. Para eso también tenemos localidades que conocemos como hotspot, por ejemplo, Río Cuarto para Río Cuarto, el norte para lo que es espiroplasma, tenemos zonas críticas para cercospora y tizón, que ahí sabemos que llevamos los materiales y los podemos testear. Y después tenemos metodologías de inoculación artificial, que básicamente es eso, es artificialmente generar las condiciones al hongo para poder seleccionar. Entonces, vamos muy rápido, nos queda poco tiempo. Eso implica un trabajo muy grande. O sea, tenés un trabajo en laboratorio, donde hay que incrementar, tenés que aislar el hongo o el patógeno de interés, tenés que incrementarlo en laboratorio, tenés que producir y preparar las plantas para someterlas a un estrés o una condición adecuada para que puedan expresar la enfermedad. Y básicamente toda esta cadena es cuidar al hongo para que el hongo tenga todas las condiciones ideales, el hongo o el patógeno tenga las condiciones ideales para poder expresar su ciclo biológico como una epidemia en un ambiente controlado. De esa forma, ahí puse la parte de fungicidas porque ahí podemos testear también químicos o no, si queremos, para tolerancia. De esa forma nosotros evaluamos todos los germoplasmas, no se ve bien por el tamaño de las imágenes, por distintos niveles de tolerancia. Pueden ver que las líneas de arriba son generalmente más verdes, indican materiales más tolerantes, y en el caso, esto es tizón. Y en el caso del tizón abajo son individuos o líneas más susceptibles. ¿Por qué? Porque manifiestan la enfermedad. Entonces, a partir de eso, nosotros por selección visual y también por genotípica, podemos seleccionar todos los individuos y materiales de interés para la enfermedad. Que yo le puedo decir a un breeder, tu línea, tu híbrido es tolerante a esta enfermedad, pero si no rinde, no va a avanzar. O sea, no va a llegar al mercado. Si se quiebra, no va a llegar al mercado. Si se vuelca, no va a llegar al mercado. Entonces, de nada sirve tener un individuo 100% tolerante o resistente si en realidad no va a cumplir el requisito final, que es que rinda. Y ahí es donde estamos hablando de un híbrido resistente, tal vez, si tiene cierta debilidad y es capaz de trasvasar esa resistencia a esa enfermedad, rindiendo o generando una espiga. Bien, básicamente ese era el resumen de la parte de selección. Yo sé que a lo mejor hay muchos conceptos que son complicados de entender, pero la idea también era que entiendan que nosotros podemos producir híbridos en el mercado, pero la solución no está de un año al otro o de un momento al otro, está a través de los años. Y por suerte, o sea, charlando con los productores, teniéndolas en cuenta, observando, monitoreando, trabajando en epidemiología, utilizando las interacciones con las distintas instituciones públicas, privadas, uno puede ir ya previendo cuál va a ser el riesgo. Espiroplasma fue una previsión no vista, carbón de la panoja fue una previsión no vista, pero sí uno puede ir ya sabiendo cuáles pueden ser los riesgos en los otros años. Este año aprendimos un montón. Aprendimos un montón que si nosotros somos capaces de observar el sistema, de monitorear, de ser curiosos y empezar a ver aquellos que nos llaman la atención y comunicarlo, somos todos capaces de poder trabajar en pro de estos problemas, ¿no?
porque aparte no todos los híbridos pueden ser tolerantes a todas las enfermedades. Estamos pidiendo demasiado. Fíjese que yo ahí agrupé por tipos de enfermedades, pero después dentro de esos tipos de enfermedades tenés Fusarium, Shigella, Anthragnosis, Roya, Pisón, Pythium, Espiroplasma, las 4 variantes del complejo, virus, potivirus. Es imposible. Es como si nosotros quisiéramos ser rubios, morochos, de ojos claros, no usar lente todo a la vez. Entonces tenemos que priorizar esos niveles de tolerancia genética o dónde vamos a hacer foco en los programas de mejoramiento. Y es por eso que cada programa de mejoramiento, dependiendo de la empresa, tiene sus focos y sus objetivos dentro del mejoramiento. Porque si no es imposible. Estamos pidiendo demasiado los genes. ¿Ah? Sí, bueno. Nos pasamos de tiempo, pero no sé si hay alguna muchas gracias. Estamos jugados de tiempo, pero bueno, una pregunta, un par de preguntas, una sola. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Ahí? Perfecto, buenísimo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la ponencia espectacular. Una consulta, ¿cuánto calculás que nos puede resolver todos estos problemas y todo este tiempo que lleva el mejoramiento, aplicar edición génica digamos, a las respuestas a enfermedades? Y la segunda pregunta es, ¿se está trabajando, como decís, nos agarró, digamos, con la guardia baja espiroplasma, para enfermedades como en Estados Unidos, que está siendo pandémica, que es la mancha del alquitrán y que probablemente esté llegando a la Argentina pronto? No. Gracias por la pregunta. La parte de edición génica, para aquellos que no están familiarizados, es simplemente cortar un pedacito del ADN, hacer una modificación genética y mantenerse mismo. Es como si fuese una mutación puntual dentro de nuestro germoplasma. Edición génica hace años ya que se viene trabajando. Al momento no hay productos, digamos, no se está trabajando para espiroplasma puntualmente, sí para otras cuestiones. ¿Y cuánto demoraría en llegar? No sé. Es muy complejo hacer edición génica para enfermedades. De hecho, se ha intentado muchas veces, sobre todo con Val de Río Cuarto, por ejemplo, pero no se lograron mejoras puntuales. Sí se está trabajando y también el avance de la edición génica depende de los objetivos. Porque también la lista para hacer edición génica es muy amplia, entonces también depende. Para cada semillero va a depender del negocio puntual. Y después de cada capacidad para poder hacer esa edición. Pero sí se hace y después tenemos todo el marco regulatorio que habilite o no habilite el lanzamiento de ese producto editado genéticamente. Pero sí, y va a haber en el mercado seguramente a la brevedad algunos materiales con edición génica. Sí. Y la otra de TARSPOT, no la mencionemos porque cada vez que mencionamos una enfermedad nueva aparece. Así que... Pero dadas las condiciones de Argentina, yo esperaría que no tengamos ese problema de TARSPOT. Es una enfermedad muy tropical. O sea, no hemos llegado todavía a esa cuestión de muy tropical, pero sí son de esas enfermedades que si ya hay gente que la conoce, aprendamos a reconocerla. Porque somos nosotros los que estamos en el campo, los que somos los primeros responsables de que si vemos algo, lo comuniquemos. Pero yo esperaría que, y por lo que sé de TARSPOT, es una enfermedad que no debería llegar a Argentina a la brevedad. Bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, así que muchas gracias.